Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Oh. Jorge Lozano. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco. Somos el pueblo de Dios, Sí. su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Danilo Montero. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. ¿Alguien puede decir amén? Somos el pueblo de Dios, Somos el pueblo somos un pueblo especial, muy especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. cante con nosotros, llevaremos. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Sí, Señor, anunciaremos tu amor y tu verdad. La palabra de Dios dice que los que esperan en el Señor
Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas. No se cansarán. Vamos ahí fuerte. Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él esfuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y los jóvenes flaquean y no tienen más fuerza, pero en Él hay fortaleza. No desmaye tu corazón, esfuérzate en el Señor. Él es tu luz y salvación. Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él esfuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y los jóvenes flaquean y no tienen más fuerza, pero en Él hay fortaleza. No desmaye tu corazón, esfuérzate en el Señor. Él es tu luz y salvación. Él esfuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y los jóvenes flaquean y no tienen más fuerza, pero en Él hay fortaleza. No desmaye tu corazón, esfuérzate en el Señor. Él es tu luz y salvación. Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fuerzas nuevas en ti, Señor. Somos renovados. ¿Qué tal, amigos y hermanos en Cristo Jesús? Soy Rolando Girón y hoy les hablaré de una porción que debemos de entender a cabalidad. Nos surge entenderla y practicarla por la misma situación que estamos viviendo y experimentando en estos días de pandemia. Y es que todos estamos sorprendidos, mis amados hermanos, de las interminables listas de muertos que se divulgan por todos los medios de comunicación. Y es posible, mis hermanos y amados amigos, que muchas de las personas que están en estas listas
no hayan entendido todavía el mensaje de salvación que Cristo nos compró con su muerte y con el derramamiento de su sangre allá en la cruz del Calvario. Por lo mismo, la palabra del Señor hoy, como hace 2000 años, nos sigue diciendo que nosotros los cristianos estamos llamados precisamente a traer a los pies del Señor a cuantos incrédulos podamos encontrar. Todo porque el Señor espera que todo mundo pueda oír ese mensaje de salvación y echar mano de él. Hoy Dios me ha guiado a que estudiara la palabra que se encuentra allá en San Mateo capítulo 4 versículo 18 al 22, que juntamente con ustedes me gustaría leerlo en la palabra del Señor. San Mateo capítulo 4 18 al 22, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea Él realmente el que pueda guiarnos, hermanos, a cada uno a sacarle provecho a este mensaje basado en esta porción bíblica. En el nombre del Señor, oremos. Padre, gracias te damos, porque tenemos la oportunidad todavía, y con mucha libertad por cierto, de escudriñar tu palabra, Señor, y meternos en ella tal como tú nos aconsejaste, y Señor, sacar esas perlas, sacar, Señor, ese mensaje, esas verdades, esos principios, Señor, que tanto necesitamos nosotros, como también aquellas personas que todavía no te han conocido y que tú esperas, Señor, que ellos también puedan venir, puedan aceptar esa invitación que tú les estás haciendo para que escapen, Señor, de una condenación eterna. Señor, todavía hay tiempo, todavía tú pacientemente estás esperando a todo aquel penitente que necesita echar mano de la salvación. Y hoy tenemos un mensaje basado en tu santa palabra, Señor, en el cual reflexionaremos hoy para verdaderamente entender tu plan, tu deseo, pero también, Señor, entender el propósito central que tú tuviste, Señor, al enviar a tu Hijo amado Jesús a morir en la cruz del Calvario. Guíanos, Señor, a cada uno por nombre y permite que tu Espíritu nos dé esa capacidad para poder percibir lo que a cada uno nos corresponde en esta palabra para poner en práctica. A ti la honra y la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos y amados amigos, el título que he puesto a este mensaje es Invitados para ser pescadores de hombres. Invitados para ser pescadores de hombres. Y créanme, mis amados hermanos, de que ciertamente vamos a lograr entender este mensaje porque lo necesitamos. Nos compete como cristianos, y los amados amigos también deben de entender las implicaciones que tiene el seguir al Señor, el venir a Él. Por cierto, a manera de introducción, alguien dijo en cierta oportunidad que venir a Jesús no cuesta mucho,
pero seguirlo y servirle, ahí es donde está lo difícil. Y es que ciertamente Jesús, allá en Mateo 15:24, dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y agregó en Mateo 10:38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ciertamente las implicaciones de seguir al Señor son bastante serias y muchas veces las consideramos casi imposibles. Sin embargo, tenemos que tener muy en cuenta que nosotros por nuestra propia cuenta no podemos agradar al Señor ni cumplir con las demandas del Evangelio. Pero apenas nosotros hemos recibido a Cristo, tenemos que tener la certeza que su Santo Espíritu viene a nosotros y no solo nos ilumina y nos recuerda las palabras de Cristo, sino nos da la capacidad y el poder para poder seguir adelante. Así que seguir a Jesús supone una tarea. No tenemos que olvidarnos. Seguir a Jesús supone hacer una tarea. No cualquier tarea, sino que la que el Señor claramente enseña en Mateo 4:19. Es decir, ser pescadores de hombres. Es decir, la que implica, hermanos amados, buscar, ganar, discipular a todas aquellas personas que todavía deambulan sin un pastor, sin una esperanza y sin salvación. El Señor nos está declarando en su palabra que ser cristiano tiene esas implicaciones. Buscar intencionalmente al inconverso, al incrédulo, aquel que se ha mantenido distante del Señor. Él espera que nosotros, en el poder de su Espíritu y con la dirección del mismo, vayamos, lo busquemos, pero también dice que lo ganemos y lo discipulemos para la honra y gloria del Señor. Por eso la palabra del Señor hoy nos va a estar hablando bastante al respecto, y es que es una tarea, hermanos amados, que tenemos que aceptarla como una realidad clara y patente que tiene que ver con los cristianos. La palabra del Señor dice que ciertamente cada cristiano debe de retomar esta tarea apenas uno haya recibido a nuestro Señor Jesucristo. Pues ahí tenemos también el ejemplo de aquellos que hicieron eso justamente. Recibieron a Cristo, lo aceptaron en su corazón, le abrieron su corazón, ¿verdad? Y Él pasó a tomar el control de sus vidas, y la palabra dice que fue real de verdad esto de llevar adelante el mensaje de Cristo, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, tenemos que ser francos que a estas alturas muchos cristianos o llamados cristianos hemos perdido la pasión por esta encomiable labor. Hoy sufrimos, lamentablemente, hermanos, una escasez crónica y peligrosa de evangelizar al perdido o al incrédulo. De verdad, estamos sufriendo, hermanos, esa escasez crónica y peligrosa. Digo crónica porque hemos tolerado esta condición por un largo tiempo, y peligrosa porque la iglesia que no gana personas o almas para Cristo está condenada a estancarse, o peor aún, a extinguirse. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Mis amados hermanos, el problema que el cristiano común enfrenta a diario no es el desconocimiento de la palabra de Dios o de la verdad bíblica, sino la ignorancia sobre dónde encontrar un versículo o versículos
apropiados para evangelizar y poder testificarles a otros de su propia experiencia y de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y de lo que es capaz de hacer también hoy en nuestras vidas. Por todo esto, tenemos que entrar de lleno, ¿verdad?, a la reflexión, al estudio profundo de la porción que hemos leído, y vamos a hacerlo precisamente para que al final cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Así que, en primer lugar, mis amados hermanos, tenemos en esa porción leída que Jesús llamó a hombres y mujeres que trabajaban. Esa es la primer verdad que rescatamos de esta porción. Es algo tremendo, cómo Dios, en la persona de Jesucristo, se atrevió a llamar a hombres y mujeres que estaban trabajando. Hermanos, el Señor no llama a haraganes o sin oficio para la tarea que Él tiene para darnos. Él sabía y sabe que la tarea necesita gente no solo inteligente, pero también valiente y dedicada. Además, Él promete, según la palabra, a acompañarnos y a animarnos para que podamos llevar adelante esta tarea. Eso está implícito en la demanda, en la comisión que Dios nos está encargando. Así que si usted todavía no había considerado estas implicaciones que tiene el ser cristiano, que primeramente el Señor está llamando gente trabajadora y no haraganes, entonces pues ahora debe de considerarlo y debe de tener bien en cuenta que el Señor, tales personas son las que realmente Él quiere que podamos llevar adelante su obra. En segundo lugar, mis amados hermanos, Jesús, dice la palabra, fue específico en mencionar a los apóstoles para qué los llamaba. Así que, primeramente, Él llama a personas que están trabajando, que están ocupados, que no se nos olvide. Pero en segundo lugar, Él dice que es específico en mencionar para qué los estaba llamando, por qué los estaba invitando. Y hermanos, especialmente a los apóstoles, dice la palabra que, según el Señor, el llamado sería para una tarea espiritual. Una tarea espiritual era para salvar vidas, rescatarlas, dice, de las garras del pecado, del mundo y del diablo. Ahí tenemos la primera mención específica de la tarea que el Señor espera que nosotros realicemos, ¿verdad? Es una tarea espiritual, una para salvar vidas, para rescatarlas de las garras del mundo, del pecado, del diablo. Tremendo. En segundo lugar, tendrían que convencer a los pecadores, dice, perdidos y alejados, para que se volvieran al Señor y pudieran hacer la paz con Él, ¿verdad? Que es realmente lo que está sucediendo todavía con mucha gente. Y en tercer lugar, la tarea consistiría en, dice, contar con la dirección y la motivación y el poder del Espíritu Santo. El Señor también fue claro, no van a estar solos, ustedes no van a actuar por su propia cuenta, sino que el Santo Espíritu que va a estar en ustedes es el que los va a impulsar, los va a dirigir, les va a dar entendimiento estratégico para cómo hacer la tarea. El Señor se los explicó de muchas maneras en su santa palabra. Entonces el Señor también fue específico en mencionar a los que llamó
¿verdad? Para o por qué los estaba llamando. Él fue muy claro en esto. Así que la pregunta es, ¿estaba usted enterado de toda esta información? Si no, ¿qué piensa hacer ahora que ya la sabe? En tercer lugar, el tercer elemento, tocando la porción bíblica que hemos leído, es que aquellos, dice la palabra, aquellos trabajadores, los pescadores, propusieron dejarlo todo por seguir a Jesús. Entonces, primeramente tenemos ahí que Dios llama a gente que está trabajando. En segundo lugar, el Señor es específico en explicarles de qué se trata la tarea que van a hacer a todos estos que Él está llamando. Pero en tercer lugar, dice la palabra, es que el Señor también dejó, ¿verdad?, que aquellos que estaba llamando, pues decidieran qué hacer. Y según vemos en la porción, aquellos trabajadores, pescadores que Él llamó, dice, propusieron dejarlo todo por seguir a Jesús. Así que ya tenemos ahí bastante en qué reflexionar, ¿verdad? Es admirable, mis amados hermanos, la obediencia inmediata que estas personas que estaban trabajando manifestaron al llamado que Jesús les hiciera. De verdad, es admirable esa obediencia, ¿verdad? Tan de inmediato que ellos actuaron al llamado que el Señor les hiciera. Ellos vivían de ese trabajo, según la palabra. Habían hecho inversiones, ¿verdad? Sus barcos, era toda una inversión que habían hecho. Y seguramente necesitaban del mismo, o sea, de ese trabajo para subsistir. Pero aún así, dice la palabra, propusieron y decidieron aceptar la invitación del Señor y lo dejaron todo. Hermanos, tenemos que de esta manera también preguntarnos nosotros, ¿verdad? ¿Qué considera usted que les pudo haber pasado, verdad, a estos apóstoles al tomar esa decisión? ¿Por qué fueron tan solícitos en seguir a Jesús de inmediato? ¿Por qué no pospondrían su decisión? Pensemos, ¿qué pudo haberles pasado, verdad, cuando el Señor les llamó? Y tener esa reacción inmediata de obediencia, que seguramente agradó mucho al Señor, porque dice claramente que lo dejaron todo por seguirlo. Así que, ¿qué piensa usted que pudo haberles pasado? ¿Por qué fueron tan solícitos en seguirle de inmediato? ¿Por qué no pospusieron su decisión? Hay que sacar conclusiones, ¿verdad? Hermanos, ¿qué podría ayudarnos a nosotros también a desarrollar una práctica en la cual, al realizar esta tarea para la cual fuimos llamados, nosotros también pudiéramos tener esa apertura, ¿verdad? ¿Qué podría ayudarnos o qué podría impactarnos a nosotros para movernos a esa acción, para realizar esa tarea que Dios espera que realicemos? Y amados hermanos, seguramente hay muchas cosas que pueden pasar por nuestra mente, que pueden salir de nuestro corazón, pero sin duda alguna, una de esas decisiones o pensamientos es, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿Por qué también no me apunto, verdad? ¿Por qué no me decido? ¿Qué me está pasando? Y hermanos, es posible que en ustedes como en mí surja de verdad esa pregunta, ¿verdad? O ese deseo de que, bueno, también nosotros podemos, también nosotros deberíamos, ¿verdad?, de activar, de realizar esa tarea que el Señor espera que realicemos y que lo hagamos de inmediato.
y que podamos alegrarle, motivarle al Señor, al también nosotros decir, Señor, aquí estoy y dejo todo en segundo lugar por seguirte a ti y por hacer lo que tú quieres que yo haga. Hermanos, es posible que este sentir, este deseo esté sucediendo en usted, ¿verdad? Usted a ratos que quiere activarse, que quiere agradar al Señor desarrollando esa tarea. Yo quiero decirle el día de hoy y en este momento específico que hay una manera, bueno, ahí el Señor espera que nosotros seamos muy creativos, ¿verdad? Pero yo quiero enfocarme directamente en un elemento, o tal vez sería en un folleto, ¿verdad? Enfocarme en un folleto que anda por ahí ya recorriendo el mundo, que fue elaborado, por cierto, por un grupo de cristianos, por cierto, la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, que tiene que ver con un folleto que nos llama a cada uno de nosotros a llevar adelante esa tarea de la evangelización. Me estoy refiriendo a ese folleto que dice, ¿ha oído usted las 4 leyes espirituales? Ese folleto ya llegó a sus manos de alguna manera. Si no se lo regaló su pastor, posiblemente a alguien en la calle se lo hizo llegar. El folleto dice, ¿ha oído usted las 4 leyes espirituales? Y hermanos, yo considero que este es un tremendo recurso para empezar a divulgar la palabra del Señor, para empezar a realizar lo que el Señor espera. Luego de que el Señor dice que Él nos va a acompañar, nos va a motivar, ¿verdad? Y a través del Espíritu Santo, yo creo que este folleto podría ayudarnos para realizar esta encomiable tarea que el Señor nos está demandando. Y hermanos, es que es interesante. Este folleto, como ya dije, producido por los líderes de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, ha sido diseñado para que el cristiano en su diario andar pueda utilizarlo inteligentemente para decir a todo aquel pecador, a todo hombre que está alejado del Señor, cuál es lo que realmente Dios espera que él sepa, que él conozca. Por supuesto que no es el único folleto, ¿verdad?, estratégico para poder llevar o adelantar el Evangelio, pero sí uno, hermanos, que se nos facilita realmente presentarlo de manera personal a cada individuo que esté interesado en escuchar algo relacionado con las cosas espirituales. Y es que ciertamente, hermanos, el mensaje central del Evangelio a toda persona que nosotros estamos obligados a llevar adelante, dice la palabra, que debe ser un evangelio en el cual le señalamos los aspectos más relevantes precisamente del evangelio. Que la persona quede entendida de qué, cómo y cuándo es lo que Dios ha hecho para poder salvarlo. Hermanos, este folleto no se diseñó con el fin de brindar argumentos para polemizar sobre puntos de vista religiosos o teológicos, sino más bien para convencer al confundido o al necesitado sobre las 4 leyes o verdades básicas que contiene la palabra de Dios. Resumidamente, quiero decirles que estas 4 leyes o este folleto que ya deambula por ahí, que posiblemente usted tiene uno en sus manos, es interesante que de una manera resumida podemos decir que primeramente presenta que Dios nos ama. Dios nos ama, dice, no por lo que somos, sino a pesar de cómo somos. El primer mensaje de ese folleto, la primera verdad o ley que está ahí, es que Dios nos ama a pesar de cómo somos. El segundo aspecto es que el hombre es pecador por naturaleza y vive, dice, en pecado.
En tercer lugar, declara que Jesús es la única alternativa o esperanza para la salvación del hombre. Y en cuarto lugar, que cada individuo de una manera personal debe decidir aceptar o rechazar al Señor Jesucristo. 4 verdades tremendas. Dios nos ama. Dios dice que nosotros somos pecadores, que Jesucristo es la única alternativa, ¿verdad? Pero que en cuarto lugar tenemos que decidir individual y personalmente qué hacemos con esa salvación que Cristo nos ha comprado. Pero es interesante que el folleto no solo contiene estas 4 leyes de la Biblia, centrales de la Biblia, sino que además el folleto incluye la oración que cada pecador debe hacer para recibir a Cristo en su corazón. Eso es bien importante, ¿verdad? Y algunas recomendaciones para su nueva vida cristiana, tales como, dice, conversar con Dios diariamente, leer y estudiar la Biblia cada día, buscar ser lleno del Espíritu Santo para vivir una vida santa, testificar a otro de Cristo con su vida verbalmente y también frecuentar a las iglesias, los templos, dice, con regularidad, por cierto, para poder ser parte de la comunidad visible de los cristianos. Así que de verdad es una maravilla este folleto estratégico que saca, mis amados hermanos, el corazón de las Sagradas Escrituras y especialmente del Evangelio, para que usted y yo, cual pescadores de hombres, vayamos ahora sí de una manera bien encaminada y con algo bien concreto en nuestra mente, en nuestro corazón, pero también en nuestras manos, para dejar claro a la persona que vamos a hablarle de Cristo, de que Él debe de conocer estas grandes verdades, estas 4 verdades. Así que tenemos ahí en resumen lo que este folleto, uno de tantos, pero muy importante, podría ayudarnos, de la importancia que tiene de considerarlo para llevar adelante esta tarea. Así que, mis amados hermanos, el discipulado cristiano para el cumplimiento de la misión que Dios nos encomienda apenas usted y yo aceptamos esa invitación, ese llamado, decía que el discipulado cristiano para el cumplimiento de la misión tiene que enfrentar retos que le presenta el mundo de hoy. Hermanos, estamos retados ciertamente por el mundo como cristianos y esos retos son tremendos. El primero es romper con las cadenas de una iglesia aculturada, dar alternativas a las crisis familiares que dan lugar a personalidades conflictivas, egoístas e inseguras. Primero entonces, romper con esas cadenas de una iglesia aculturada, lamentablemente, ¿verdad? Que por cierto, no da alternativas hasta hoy a esa crisis familiar que está sucediendo en primer lugar. En segundo, sanar personalidades que dan cuenta de la indisciplina con la que han vivido día tras día desde que nacieron. Tercero, romper con el síndrome de una iglesia temerosa, que no se atreve a dar la palabra profética del reino de Dios y que estimula un espontaneísmo que más que misión encarna un escape a las luchas personales o eclesiales. Hermanos, el mundo de hoy, decía al principio, deformado por el pecado,
nos presenta retos que como iglesia hemos de asumir con una disposición verdaderamente fuerte, ¿verdad? Una disposición para que podamos ciertamente ser formados en el contexto de la misión que hoy nos presenta el Señor, que desarrollemos y con los retos que el mundo nos está haciendo. De esa manera podemos ir concluyendo diciendo que ser pescadores de hombres es ser proclamadores del Evangelio del Reino. Al principio los apóstoles, dice la palabra, siguiendo el ejemplo de Cristo, anunciaban la inminente venida del reino de Dios. Después, casi de inmediato, dice que fue Jesús el centro de su predicación. A este Jesús, decían, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha dado o le ha hecho Señor y Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 36. Porque la misión profética, mis hermanos, es una convocación para que los hombres abran su corazón al Evangelio y sean transformados en seres del reino, cuya vida sea para alabanza de la gloria de Dios. Como a los 4 pescadores del mar de Galilea, Jesús tiene una demanda, ¿verdad? O un llamado personal para cada uno de nosotros hoy. Hermanos, según la Biblia, Pedro, Andrés, Juan y Jacobo supieron responder a las demandas de Jesús. De inmediato, dice la palabra, dejaron sus redes y le siguieron. ¿Cómo responderemos nosotros a ese llamado, a esa demanda del Señor? ¿Cómo responderá usted? Hermanos, tenemos que recordar que ser discípulos de Jesucristo demanda 4 aspectos tremendos. Número 1, una acción de renuncia a las prioridades que nosotros tenemos, pero que son secundarias, son prácticamente carnales y terrenales. Así que debe haber primeramente una acción de renuncia. Fue algo que se vio en aquellos primeros llamados. Renunciaron a algo que era importante, pero no tan importante. En segundo lugar, una adhesión personal. En tercer lugar, la disposición a ser formados por el mismo Señor. Y cuarto, desarrollar una misión profética para transformación del hombre y por ende del mundo entero. Así que el tiempo que estamos viviendo es un momento histórico donde la iglesia del Señor, usted y yo, necesita con urgencia dirigir sus ojos hacia un mundo en crisis y salir al rescate. Es lo que deberíamos de estar planificando, es lo que deberíamos de estar disponiendo, ¿verdad? En este momento histórico que estamos viviendo. La iglesia del Señor, usted y yo, tratando la manera con urgencia de dirigir nuestros ojos, ¿verdad?, a ese mundo en crisis para ver de qué manera lo rescatamos. Llevar el mensaje de salvación en Cristo es nuestra responsabilidad, es lo que dice la palabra. Usted y yo, ¿verdad?, activando, podemos, hermanos, hacer que ese mensaje llegue, como dijo el Señor, hasta lo último de la tierra y alcanzar a toda criatura. Así que, tal como es el deseo de nuestro Señor Jesucristo, nosotros deberíamos de proceder de una manera inmediata, ¿verdad? No tenemos que esperar, sino que ya se nos hizo tarde, hermanos, de que este mensaje llegue a todo el mundo.
Queremos ir finalizando diciendo, mis hermanos, que si alguno de verdad, todavía, ¿verdad? Que está todavía con nosotros y que, por cierto, ha estado escuchando este mensaje, pero que todavía no ha dicho sí a esa invitación que el Señor Jesús le hace. Yo le invito, por cierto, a venir a Cristo hoy. El Señor me está dando a mí la oportunidad de que yo les invite, mis amados amigos, para que ustedes ya no pospongan su decisión de venir a Cristo, de aceptar esa invitación que el Señor está haciendo. Por favor, yo quisiera que usted no pospusiera más su decisión. Yo creo que el Señor espera que eso sea así, ¿verdad? Que no posponga más su decisión a esa invitación que Él está haciendo hoy, sino que de verdad pueda hoy tomar esa gran decisión. No tiene comparación, por cierto, esta invitación que el Señor está haciendo, ¿verdad? Es realmente una invitación maravillosa, es una invitación urgente, es una invitación importante que el Señor le hace a cada persona. Tal vez nadie le ha hecho esta invitación así de una manera directa, pero el Señor espera que usted pueda atender esa invitación el día de hoy. Así que si desea venir a Jesús, amado amigo, el día de hoy y reconocer su pecado delante del Señor, pueda hacer una decisión corta conmigo. Yo le invito en esta oportunidad para que usted pueda abrir su corazón, su mente y decir: ya no quiero resistirme más, ya no quiero posponer más esta decisión de ser parte de esta comunidad cristiana, la cual el Señor ha salvado con su propia sangre. Así que le invito a venir hoy al Señor y a decirle sí a esa invitación, haciendo una oración conmigo. Así que si quiere y desea hacer esta oración de fe, sígame, repita conmigo estas palabras. Diga: Señor Jesús, gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como Señor y Salvador personal. Ocupa, Señor, el trono de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por haber entrado en mi vida y por escuchar mi oración, según tu promesa. Amén y amén. Señor y Dios nuestro, de verdad te damos gracias porque tú, Señor, has abierto tu santa palabra en esta porción, Señor, que hemos desarrollado. Y sin duda alguna, los cristianos, Señor, que están atentos a este mensaje, se han dado cuenta que hay algo que todavía no les hace, Señor, que se parezcan a aquellos primeros cristianos. Y es que aquellos primeros cristianos de inmediato se prestaron para ser instrumentos en las manos del Señor, llevando adelante esa tarea como algo prioritario. Permite, Señor, que mis amados hermanos que han escuchado este mensaje, de verdad, Señor, todos puedan activar a favor de adelantar tu obra. Pero también, Señor, gracias porque aquellos amigos y amiguitas que oyeron este mensaje también entendieron, Señor, las implicaciones de seguirte, pero también, Señor, conocieron la hermosa promesa que tú tienes para con nosotros, Señor, y especialmente el premio, la salvación y una vida eterna en gloria, Señor, como una esperanza viva que tiene que haber en la mente y el corazón de todo aquel llamado. Así que, Señor, rogamos de verdad que tanto los amados hermanos cristianos como aquel que hoy pudo haber hecho su decisión por Cristo, tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, no solo le permitas esa paz, ese gozo en su corazón, sino también esa iniciativa, Señor,
inmediata de poder testificar y compartir a cuantos pueda esa hermosa palabra que a él le bendijo y que a él, Señor, pudo perdonarle todo su pecado, quitarle, Señor, su culpa, y ahora todo por creer en la persona de Jesucristo. Señor, ayúdanos entonces a llevar adelante esa tarea y a ser realmente pescadores de hombres. Para ti la honra, para ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados hermanos, quiero informarles que, especialmente a los hermanos de la congregación Río de Agua Viva, y también para aquellos que nos han estado escuchando aquí en el contexto de la capital guatemalteca, que el próximo domingo, 3 de octubre, estaremos volviendo a nuestros servicios presenciales. En el tiempo que tuvimos las reuniones presenciales, pudimos también ver un avivamiento, un despertamiento, pero luego que vinieron las autoridades y pues nos dijeron el nivel, ¿verdad?, de contagios y todo eso que habían, entonces pues como junta decidimos detenernos un mes, pero ya estamos terminando con este domingo, y el próximo domingo entonces estaremos ya celebrando esos cultos presenciales, y queremos seguir con la modalidad especialmente de tener 2 servicios, uno de 10 de la mañana a 11 de la mañana y el otro de 11:30 a 12:30. La palabra del Señor, por supuesto, va a ser enfática, va a ser prioritaria en ese culto, en ese servicio, sin dejar de tener esa oración pastoral, ese momento de alabanza, ese momento de lectura de la palabra y ese momento de saludarnos y motivarnos mutuamente. Así que les animamos a tomar muy en cuenta este anuncio para que el próximo domingo podamos vernos, ¿verdad? Y podamos vernos allá en los servicios presenciales en nuestro templo. Pero a aquellos que no puedan llegar a nuestros servicios presenciales, les invitamos a buscarnos en YouTube, ¿verdad?, como Iglesia del Nazareno Río de Agua Viva, Guatemala. Ahí, al encontrarnos, usted pulsa el logo amarillo de la Iglesia del Nazareno y le salen más de 40 temas de sermones ahí para que escoja y pueda también deleitarse y edificarse a través de toda esa palabra que ya fue predicada, pero que ahí está esperando que usted pueda también deleitarse al escucharla. Búsquenos entonces en YouTube, ahí como Iglesia del Nazareno Río de Agua Viva, Guatemala. Mis amados, gracias de verdad por permanecer atento hasta este momento, ¿verdad? Y pues ahora solo le rogamos que pueda escuchar esa alabanza que viene para finalizar esta transmisión, y de verdad le animamos a que siempre se interese en buscar de Dios, en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Que Dios le bendiga, y ha sido grato para mí poderle manifestar lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Que Dios les bendiga ricamente. Oye, amigo mío, hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad. Quiero que me veas como un viejo amigo en el cual seguro tú puedes confiar. Quiero contarte una hermosa historia donde
ser humano tiene un buen final. Esa historia empieza en el año cero, y aunque pasa el tiempo, siempre sigue igual. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Me acerqué a tu puerta, fueron muchas veces a charlar contigo, pero nunca estás, aunque entre nosotros no puedes mentirme. Me diste la espalda y rehusaste hablar, pero no quisiera seguir mi camino, viendo que este mundo te está haciendo mal, que cada momento se hace más pesado. Déjame ayudarte, ya no dudes más. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido